Bien, hermanos, ¿puede tomar su asiento? Qué bendición. ¿Cómo se sienten? ¿Recuperados? ¿Un buen café? Qué bueno. Como siempre, necesitamos la fortaleza física para seguir con una predicación más, y es mi gran honor y un placer presentar al siguiente predicador, nuestro hermano Lucas Alemán. Algunos de ustedes lo conocen, pero para los que no le conocen, él está felizmente casado con Clara, tiene 3 hijos varones y también es anciano de Iglesia Bíblica Berea en North Hollywood, California. También nuestro hermano Lucas es el director del programa hispano de The Master's Seminary. Así que es un gran privilegio siempre tener al hermano, es una bendición a él y su equipo. Vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor, y sin más decir, pues yo le dejo el tiempo a nuestro hermano. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes esta tarde. No sé por qué el énfasis en felizmente casado. ¿Será porque mi esposa es brasilera y yo soy argentino? No sé si eso tenga algo que ver, pero sí estamos felices. Tenemos 3 hijos y es un honor otra vez ser parte de esta conferencia auspiciada por Heraldos de la Verdad y tantos hombres. Especialmente le agradezco a Víctor por la invitación, pero tanta gente que está haciendo esto posible para que ustedes se sientan cómodos y puedan recibir la palabra de Dios y todos juntos crecer en nuestro conocimiento de la gloria de Cristo. Esta tarde me gustaría dirigir nuestra atención a uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Según Martín Lutero, este versículo incluye el artículo fundamental del que han surgido todas las demás doctrinas. Todas las demás doctrinas, dice Martín Lutero, fluyen o contienen el artículo más fundamental. Él dice, este versículo engendra, este versículo alimenta, este versículo construye, este versículo mantiene y defiende la iglesia de Dios. Y Lutero termina esta cita y dice, y sin este versículo, la iglesia de Dios no puede existir ni por una hora. Juan Calvino, quien vino después y sucedió a Lutero, en los inicios de la Reforma Protestante, afirmó algo similar. Y él dijo, aquí en este versículo se encuentra la bisagra principal donde gira la religión. Y por religión él quería decir el cristianismo. Aquí está, este es el versículo donde todo el cristianismo gira en torno a esto. Más de un siglo después apareció Thomas Watson y señaló algo similar. Él dijo, todo lo que este versículo enseña es la bisagra, toma prestadas las mismas palabras de Calvino, es la bisagra, es el pilar del cristianismo. Él dice, cometer un error en este tema es muy peligroso, es similar a un defecto de cimiento. Y esto sigue siendo tan cierto hoy como lo fue en aquel entonces. No hay otro versículo que exprese de manera tan clara y de manera tan concisa la gloria de Cristo en el Evangelio que 2 Corintios 5:21. Entonces les invito esta tarde a que abran sus Biblias en 2 Corintios 5:21. Un versículo que es fundamental para el cristianismo. Todo lo que nosotros necesitamos saber sobre cómo es posible estar bien con Dios se encuentra resumido en tan solo 15 palabras en el texto griego. Todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre cómo es posible estar bien con Dios se encuentra resumido aquí. Y dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 5:21, Pablo escribe y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, llegó a llamar a este versículo el corazón del Evangelio.
el corazón del Evangelio. Es, si quieren así ponerlo de otra manera, es la versión de Pablo de Juan 3:16. Aquí se encuentra resumido el Evangelio de Cristo y se ve como en muy pocos versículos la gloria de Cristo desplegada por lo que Él hace, Él hizo y Él hace en nosotros. Aquí está el corazón, el fundamento, la bisagra de nuestra religión cristiana. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros entendemos bien este versículo, entendemos bien el Evangelio. Si tú entiendes bien este versículo, tú entiendes todo el Evangelio, pero lo contrario también es cierto. Si tú ignoras tan solo una de las partes de este versículo, entonces habrás condenado tu alma. Podemos nosotros equivocarnos en muchas doctrinas y aún así ir al cielo. Pero no podemos descuidar nunca este versículo que condensa, resume el Evangelio glorioso de Cristo como ningún otro versículo en la Biblia. No hay, hermanos, otro cimiento más importante para la iglesia que este versículo. Es el pilar de nuestra salvación. Es el eje de nuestro mensaje. Es la bisagra principal donde gira todo lo que somos y todo lo que hacemos en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. Ahora, no se dejen engañar por su tamaño. Tan solo 15 palabras en el texto original. No se dejen engañar por su tamaño, porque así como hay grandes puertas que giran en torno a pequeñas bisagras, este versículo articula la verdad más gloriosa de toda la Biblia, el Evangelio de Cristo Jesús. De modo que este versículo merece un estudio cuidadoso y merece toda nuestra atención más completa, nuestro enfoque más perseverante esta tarde. Estamos ante la presencia hoy de lo que es considerado por muchos comentaristas y estudiosos como el gran intercambio de Dios. Y ese es el título de mi mensaje esta mañana, el gran intercambio de Dios. Y 2 Corintios 5:21, y esa es mi proposición para ustedes esta tarde, hace 3 afirmaciones fundamentales del Evangelio glorioso de Cristo que no podemos descuidar. Aquí vamos a ver 3 afirmaciones fundamentales de la gloria de Cristo en su Evangelio que nosotros no podemos ignorar. Seas tú un creyente o seas tú un inconverso, este versículo es para ti. Este versículo es para ti si tú eres creyente porque hará que arraigues aún más tus convicciones en lo que debes creer y en lo que has creído. Y si tú no eres creyente, créeme que este versículo es para ti. Este es el versículo que necesitas escuchar esta tarde, el día de hoy. Y si tú lo entiendes bien, habrás entendido el Evangelio de Cristo. Así que antes de meternos en el texto, los invito a que primero oremos al Señor para que actúe y obre en nuestro corazón y nos haga poder comprender su palabra, inclinar nuestros afectos a su verdad para salir transformados después de este encuentro con Él. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres realmente bueno. Bueno de muchas maneras y de muchas formas. Pero en particular eres bueno en que te has dado a conocer a nosotros. Nos has dado esta revelación especial para poder entender y comprender quién eres tú de manera verdadera. La expresión más plena de quién eres tú es tu Hijo Jesús, a quien hoy venimos a glorificar, a quien hoy venimos a exaltar, poniendo a un lado y dejando a un lado un montón de cosas que podríamos estar haciendo ahora, pero prefiriendo en su lugar estar aquí, para ser instruidos con tu voz. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, estar atentos a ella, inclinar, Señor, todos nuestros deseos, nuestras emociones, todos nuestros sentidos que giren en torno a 2 Corintios 5:21 y poder responder glorificándote a ti por lo que tú has hecho en la persona de Cristo por nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.
Lo primero que quiero que veamos aquí, una de las primeras afirmaciones que Pablo hace en 2 Corintios 5, 21, lo primero que Pablo afirma es la iniciativa del Salvador. Noten eso, la iniciativa del Salvador. 2 Corintios 5, 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice se hizo pecado, dice lo hizo pecado. Y la gran pregunta es, ¿quién hizo a Cristo pecado? ¿Quién hizo a Cristo pecado? Y bueno, nosotros entendemos quién hizo a Cristo pecado cuando leemos el contexto. Por eso es que creemos en la predicación secuencial, en la predicación expositiva que afirma, la hermenéutica más básica que afirma leer el contexto para entender el significado de un pasaje. Y tan solo tenemos que ir al versículo anterior para entender quién hizo a Cristo pecado. Noten, 2 Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Es claro en el pasaje. El final del versículo anterior revela que Dios mismo fue el que estuvo a cargo de esto. De modo que el Evangelio comienza ¿con quién? El Evangelio comienza con Dios. El Evangelio comienza con Dios. El Evangelio es la iniciativa de Dios. Y todo lo que este versículo afirma sobre el glorioso Evangelio de Cristo proviene últimamente de Dios. No proviene de nosotros. La salvación es el plan de Dios. Y no pudo haber ocurrido sin Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede reconciliarse con Dios por su propio esfuerzo. Ese es el argumento de Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Noten, salten al versículo 17 de 2 Corintios 5. Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y noten el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Pablo dice acá, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No que el hombre se estaba reconciliando con Dios a través de Cristo, sino que fue la iniciativa de Dios reconciliar consigo al mundo a través de la persona de Cristo. Y eso es fundamental para entender el Evangelio y entenderlo bien. Es la iniciativa de Dios, es el plan de Dios. Y sin Dios nosotros no podíamos reconciliarnos con Él. La Biblia es clara. La Biblia es clara en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando afirma que desde nuestro nacimiento nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos. Todos nuestros designios son enemistad contra Dios. Romanos 8, versículo 7. Todos nuestros pensamientos son enemistad contra Dios. No tenemos las paces con Dios. Hay una enemistad, hay hostilidad entre Dios y nosotros desde que nacemos. De hecho, acompáñenme a Romanos 8 por un segundo. Romanos 8. Dice el versículo 7, por cuanto los designios, recién estaba citando este pasaje, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no ¿qué? No pueden agradar a Dios. 2 veces Pablo dice lo mismo. Que no podemos sujetarnos a la ley de Dios, ni mucho menos agradarle a Dios, porque todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados,
y por consiguiente todo lo que es de índole espiritual nos parece locura desde que nacemos. Nos parece extraño. Este es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 1. 3 veces Pablo dice esto. En 1 Corintios capítulo 1, por ejemplo, versículo 18, él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23 de 1 Corintios 1 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? ¡Locura! 1 Corintios capítulo 2. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Para el hombre natural, en su estado sin Dios, de hostilidad y enemistad con el Dios Trino Santo, el Evangelio es simplemente locura. No tiene ningún sentido en nuestra condición natural. Y por tanto rechazamos a Dios. Rechazamos a Dios porque, en primer lugar, no lo entendemos. Y en segundo lugar, porque no lo deseamos. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 3? Versículo 11. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No lo hay. No hay siquiera uno. O sea, le rechazamos porque no le entendemos, nos parece locura, pero además de eso no le buscamos. No buscamos agradarle. No podemos agradarle en nuestro estado natural. Por esta razón, Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que todos nosotros somos, por naturaleza, hijos ¿de qué? Hijos de ira. Por naturaleza, desde que nacemos. De hecho, yo iría un poquito más. Yo diría que desde el instante en que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, en ese momento nosotros somos el objeto del justo juicio condenatorio de Dios. En ese instante. En ese instante, en el interior del vientre de nuestra madre, somos el objeto del justo juicio condenatorio de Dios, algo que el Salmo 51:5 afirma. Y todo esto, cuando empezamos a agarrar todas estas verdades y las resumimos y las hilamos todas juntas, todo esto apunta a la realidad y apunta a la necesidad de que el plan de salvación no puede empezar en el hombre. El Evangelio es el plan de Dios, empieza con Él y solo Dios puede ejecutarlo. Y todo esto, como dice Pablo de nuevo en 2 Corintios 5:18, proviene de Dios. No es 50-50. No es todo esto proviene de Dios y del hombre. Todo esto dice proviene de Dios. Y esto queda perfectamente ilustrado en el Antiguo Testamento. En el seminario enseño Antiguo Testamento. De hecho, hay algunos que están acá que me dicen que vinieron manejando y escuchándome horas en el automóvil, una locura. Así que tengo que ir repetidas veces al Antiguo Testamento porque me gusta hacerlo. Acompáñenme a Isaías. Isaías. Y vamos a ver en este pasaje, lo vamos a leer, donde queda perfectamente ilustrado la condición natural del hombre. Isaías 59. Noten versículo 9, voy a leer, es un pasaje largo, pero quiero que presten atención al texto. Dice así la palabra de Dios, Isaías 59, versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Cuáles son? Versículo 13.
El prevaricar, el mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, dice. Y la justicia se puso lejos, porque la verdad, escuchan, tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, porque Jehová siempre ve. Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio, escuchen el versículo 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Noten aquí, el profeta Isaías describe de manera muy gráfica la miserable condición de pecado que tenía el pueblo de Israel. Miserable condición. El texto dice que la depravación de las personas era tan pero tan grande que dice el versículo 16 que no había ni siquiera un hombre que pudiese interceder por ellos. ¿Se imaginan eso? ¿Cuán miserable era la condición del pueblo? Israel era totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces, ¿qué? Dios tuvo que intervenir. Y dice, la segunda mitad del versículo 16, y lo salvó su brazo, no el brazo de alguien, porque nadie del pueblo podía salvarlos. Y dice, y le afirmó su misma justicia. Solo Dios podía salvar a este pueblo con su propio poder, porque por sus propias fuerzas eran incapaces de hacerlo. Y hermanos, de la misma manera, así como lo fue con el pueblo de Israel, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Andamos a tientas como sin ojos, vivimos en lugares oscuros como muertos, hasta que Dios mismo viene y resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y Dios es el que golpea y rompe la puerta de nuestro corazón, y quien se acerca con su justicia en la faz de Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación, solo Dios. Es iniciativa de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, la gloria de Cristo resplandece aún más en la cruz del Calvario. Porque esto quiere decir, piénsenlo por un momento, esto quiere decir que en última instancia Cristo no fue a la cruz porque Judas lo traicionó. Cristo en última instancia no fue a la cruz porque los líderes religiosos tramaron en su contra. Cristo no fue a la cruz en última instancia porque Pilato se lavó las manos. No, fue Dios. Dios fue quien levantó la cruz y entregó a su Hijo Cristo para que nuestro Señor voluntariamente pusiera su vida y ejecutara el plan de Dios de salvación. Es la iniciativa de Dios, comienza con Dios, no puede comenzar contigo ni conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entrega. Todo había sido determinado, dice Hechos 4, 28, antes de que esto sucediera. Comienza con Dios. El Evangelio es obra absoluta de Dios. Y si volvemos a 2 Corintios 5:21, queda claro entonces. ¿Quién hizo a Cristo pecado? Dios lo hizo. Dios hizo a Cristo pecado. Y fue su voluntad, la voluntad de Dios Padre, quebrantar a Cristo, como dice Isaías 53:10. Literalmente el texto dice que el Dios sujetó a padecimiento a su Hijo. Literalmente Dios se complació en aplastar a su propio Hijo por nosotros. Aquel mismo Hijo
que nunca se opuso a la voluntad del Padre. Aquel mismo Hijo que nunca fue en contra del plan de Dios y de quien el Padre, por cierto, en muchas ocasiones dijo y declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Ese Hijo fue inmolado por nuestros pecados. Fue entregado para que Él mismo voluntariamente diese su vida porque nadie se la podía sacar. Y la pregunta que debe conmover nuestro corazón es por qué Dios se complacería en quebrantar al deleite de su ojo por seres tan miserables como tú y yo. Esa es la pregunta que debe agarrarnos y sacudirnos. ¿Por qué Dios haría algo tan semejante como esto? Literalmente aplastar al deleite de su corazón por seres miserables, apáticos, fríos y muertos como tú y yo. ¿Qué lo motivó a Dios el Padre a tener que sujetar a su Hijo a dolores de todo tipo y al peor de los quebrantos, la muerte en la cruz, por enemigos ingratos como tú y yo? ¿Qué fue lo que lo motivó, lo que lo movió a eso? ¿Y saben cuál es la respuesta? Una respuesta que es simple y a su vez muy profunda. La respuesta es el amor soberano de Dios. El amor soberano de Dios. Eso es lo que lo motivó. Eso es lo que lo motivó. Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo. No dice que amó el mundo a Dios, que hubo algún tipo de reconciliación. No. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Dios es el que ama, Dios es el que da, Dios es el que entrega. Romanos capítulo 5. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4, después de Pablo describir la condición de muerte, de pecado nuestra, siguiendo al príncipe de potestad de las tinieblas de este mundo, Pablo dice en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es Dios. Dios es el que ama. Dios es el que da la vida. Dios es el que entrega a su Hijo. No nace en nosotros, nace en el amor soberano de Dios. Y es justamente en la libertad propia de Dios como Rey soberano del universo que Él decide llevar a cabo el plan de salvación. O sea, si hay algo que este maravilloso versículo resume y afirma, es que el Evangelio es la iniciativa del Salvador. Comienza con Él. Solo Dios podía diseñar algo así. Solo Dios sabía cómo hacer que nosotros, que merecíamos el infierno para siempre, fuésemos hechos aptos de pasar la eternidad entera en su presencia. Solo Dios concibió este plan de salvación incluso mucho antes de la fundación del mundo. Si quieres ver la gloria de Cristo, debes entender entonces la iniciativa del Salvador en el Evangelio de Cristo Jesús. Dios es el Alfa y Dios es el Omega del Evangelio de Cristo. Comienza con Él. Comienza con Dios. Otra realidad fundamental que vemos en este pasaje de 2 Corintios 5:21 es la impecabilidad del sustituto. Esa es otra afirmación que tú y yo no podemos pasar por alto si queremos entender el Evangelio y entenderlo bien. No solo vemos la iniciativa del Salvador, sino que también vemos la impecabilidad del sustituto. Noten lo que dice el versículo 21 de nuevo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Pablo aquí está enseñando al principio del versículo que Cristo nunca experimentó personalmente lo que significa pecar ni lo que significa ser un pecador. Al que no conoció pecado, personalmente él no lo sabía.
No lo conocía. Esto concuerda perfectamente con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 8, versículo 46, Él reta a sus adversarios con la siguiente pregunta. Él les pregunta a ellos en Juan 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie, ninguno. Nadie me redarguye. Ahí el verbo redarguir significa acusar y luego ser capaz de probar la acusación. ¿A Cristo lo acusaron? Claro que sí. Pero nadie fue capaz de probar la acusación de que era un pecador. Nadie puede redarguir a Cristo de pecado. Implica esto claramente que Cristo no tenía conciencia de ningún pecado en sí mismo. No tenía conciencia, personalmente no lo había experimentado, no tenía pecado. Habla de la impecabilidad de Cristo. De hecho, acompáñenme a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23, en este pasaje, tenemos una serie de afirmaciones de que Cristo no conoce pecado. Noten, versículo 4, Pilato está hablando. Ahora ya no es Cristo el que afirma que Él no tiene pecado, sino que acá tenemos a Pilato, alguien externo, y dice que Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Versículo 14. Y les dijo, Pilato de nuevo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ¿qué? No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Versículo 22. Él les dijo, ¿quién es él? Pilato. Y noten que el texto es explícito, dice, por tercera vez. Pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Es el testimonio de Pilato. 3 veces dice, ningún delito he hallado en él. Enfático el texto. Pero noten más adelante, en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, versículo 41, tenemos a otra persona que habla. Y dice versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este es uno de los 2 que estaban crucificados y dice, este no hizo ningún mal. Y noten al final de este mismo capítulo, versículo 47, cuando el centurión, acá tenemos a otra persona, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era ¿qué? Era justo, no era pecador, no merecía morir esa muerte. O sea, la ausencia de pecado en Cristo es clara, es contundente. Cristo mismo lo afirmó. Otras personas lo afirmaron, sea Pilato, sea uno de los que colgaba al lado de él, sea el centurión. Pero incluso, ¿saben quién más afirmó la impecabilidad de Cristo? Los apóstoles. Quienes observaron la vida de Cristo de manera más cercana que ninguna otra persona en la tierra. Por ejemplo, Pedro declara en su primera epístola, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, Pedro declara que nuestro Señor no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Juan testifica lo mismo en 1 de Juan 3:5. Él dice, y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. El autor de Hebreos, cuyo nombre no conocemos, observa que Cristo, dice versículo 15 de capítulo 4 de Hebreos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado.
Y más adelante, en el capítulo 7, versículo 26, vuelve a enfatizar la impecabilidad de Cristo y lo describe, escuchen, como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, es evidente que Cristo entonces no conoció pecado de ninguna manera. Increíble. Piénsenlo por un momento. Cristo nunca tuvo un mal pensamiento. Ni uno. Él nunca tuvo una motivación engañosa o perversa, incorrecta. Él nunca dijo una palabra fuera de lugar, engañosa. Nunca hizo una mala obra, nunca cometió una mala obra. Toda su vida fue perfecta de principio a fin. Y en todo momento, Él vivió para el deleite de su Padre, sin ningún tipo de contaminación. No hay duda de esto. Una vida perfecta. Pero vuelvan ahora, por un instante, a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, porque inmediatamente después de afirmar Pablo la impecabilidad de Cristo al principio, él dice, al que no conoció pecado, Pablo después hace otra extraordinaria declaración. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, inmediatamente después de decir que Cristo no tuvo pecado, después Pablo declara que Dios lo hizo pecado. ¿Por quién? Por nosotros. Y eso es verdaderamente extraordinario. Esa pequeña preposición por nos introduce a nosotros al concepto de la sustitución. Sustitución. Esta preposición que en nuestra Biblia Reina Valera aparece como por, también puede traducirse como en nombre de o en lugar de. En lugar de nosotros Dios lo hizo pecado. En nombre de nosotros Dios lo hizo pecado. Esta es la misma preposición que aparece, de hecho, en el mismo contexto, en el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 5, dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió en lugar de todos, luego todos murieron. Es la misma preposición que aparece en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o en lugar de nosotros. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Murió en lugar de nosotros. Esa pequeña preposición nos introduce a este concepto de la sustitución, uno reemplazando a otro. Este es un concepto no desconocido. Nosotros tenemos substitute teachers, ¿no es así? Profesores que ocupan el lugar de otro por enfermedad, por ejemplo. Lo reemplaza. Entonces, una buena traducción es en lugar de, en nombre de. Ciertamente Cristo nunca experimentó el pecado de manera personal, ni lo que significa ser un pecador en su ministerio terrenal, pero Pablo aquí en 2 Corintios 5:21 también señala que Cristo, y esto es extraordinario, Cristo además fue nuestro sustituto sin pecado en la cruz. Cristo también fue nuestro sustituto sin pecado en la cruz. Eso es extraordinario. Esto quiere decir que incluso cuando nuestro Señor subió a la cruz, Él no fue hecho pecador, ni Él recibió castigo por algún pecado propio que Él hubiese cometido. En su lugar, Dios lo trató a Él como si fuera pecador al contar nuestra culpa como suya. De modo que todos nuestros pecados recayeron contra Cristo como que si Él los hubiera cometido y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos aquel día. Y su obra en ese sentido fue plenamente sustitutiva. Él ocupó ciertamente nuestro lugar. Él murió por nosotros. Dios lo hizo pecado en lugar de nosotros. Y Cristo ese día se convirtió en maldición por nosotros
para redimirnos de todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Como dice Gálatas 3:13. Todos nuestros pecados. Pasado, presente y futuro. Eso quiere decir que en ese día toda nuestra incredulidad, toda nuestra egoísmo, toda nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestras ambiciones impuras, nuestra idolatría, nuestros robos, nuestro odio, nuestra lujuria, nuestra envidia, todo eso y muchos pecados más recayeron sobre nuestro Señor como si realmente Él los hubiese cometido y Él en nuestro lugar tomó el trago amargo de la ira de Dios, la copa entera, todo el sorbo, no dejó nada para que nadie más pagase. Él pagó nuestro pecado. Y esa es la gloria de Cristo en la sustitución del Evangelio. Y la mejor manera de ilustrar esto es otra vez yendo al Antiguo Testamento. En Levítico 16 se describe y se habla, se dan ciertas regulaciones acerca de un día que era muy importante para el pueblo de Israel. Una vez al año, y ustedes lo pueden leer después, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, dice el versículo 17 de Levítico 16, para hacer expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y ese día que comúnmente se conoce como el día de la expiación, el sumo sacerdote debía ofrecer 2 machos cabríos, de 2 maneras distintas. Pueden leerlos en los versículos 7, 8, 9 y 10. Y tenía que el sumo sacerdote agarrar 2 machos cabríos, uno debía ser sacrificado y la sangre de ese macho debía ser rociada sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio y sobre el propiciatorio, como dice el versículo 15. Pero el otro machito debía mantenerse con vida para ser enviado lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese macho llevaba sobre sí, dice el versículo 21, todas las iniquidades de los hijos de Israel. Él llevaba todas sus rebeliones y todos sus pecados. Todos simbólicamente habían sido puestos sobre ese animalito. Ahora, antes de que ese animal fuese enviado al desierto, el sumo sacerdote debía hacer algo. Debía imponer sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y colocarle, transferirle simbólicamente todas las iniquidades del pueblo para que él después se fuese lejos de la presencia de Dios. De este modo, ¿qué es lo que pasaba? Ese macho cabrío sustituía a Israel y recibía en su lugar el castigo por todos los pecados del pueblo. Noten, era un animal puro, claro que sí, él no había cometido pecado, pero, por el otro lado, era un animal oficialmente culpable delante de Dios, porque el sumo sacerdote le había simbólicamente colocado los pecados del pueblo sobre él. Hermanos, esto es exactamente lo que sucedió con Cristo. Lo mismo. Dios, en el Calvario, le impuso las manos a su Hijo y sobre Él puso todos nuestros pecados. No es que Cristo se hizo malo como nosotros. No es que Él cometió pecado como nosotros. No. Al morir en la cruz, nuestro Señor fue completamente santo por un lado y a la vez culpable por el otro y digno de recibir la ira de Dios. Y en esto consiste el Evangelio de Cristo. Y esto es un asunto y una afirmación que no podemos pasar de lado. La impecabilidad del sustituto. No era cualquier hombre en la cruz. Era el Hijo de Dios hecho carne.
Dios mismo hecho carne. Esto quiere decir, hermanos, que Cristo es el único que podía llevar nuestros pecados. El único. Porque ese sustituto tenía que ser impecable. De lo contrario, hubiese pagado por su propio pecado. Cristo era el único que podía llevar nuestros pecados en el Calvario. Y no hay nadie, hermanos, aquí que pueda tener salvación aparte de Cristo. No hay nadie en el mundo que pueda tener salvación aparte de Cristo, porque solo Cristo estaba calificado para esta obra, para ejecutar el plan de salvación. Y nuestros pecados están en nosotros o están en Cristo, pero no están en ningún otro lugar. O están en nosotros o están en Cristo. Y si están en Cristo, gloria a Dios, porque significa que Él pagó de una vez y para siempre nuestros pecados y no seremos condenados por ellos. Pero si tu pecado todavía está sobre ti, déjame decirte esta tarde que ni el infierno ni la eternidad será lo suficientemente larga como para pagarlos. Y tú debes reconciliarte con Dios a través de Cristo. María no puede salvarte. Tus obras no pueden salvarte. Ninguna otra religión del mundo puede salvarte, porque solo hubo en la historia un sustituto perfecto. Y su nombre era Jesucristo. Él es a quien adoramos. Y en su impecabilidad vislumbramos su gloria. Por último, Pablo describe, no solo en este versículo, la iniciativa del Salvador, la impecabilidad del sustituto, sino que también Pablo describe la imputación de los santos. Pablo describe aquí la imputación de los santos en el Evangelio glorioso de Cristo. La palabra imputación es un acto declarativo, significa contar, acreditar, reconocer. De eso estoy hablando, a eso me refiero, y ahora lo voy a explicar en un instante. Pero vuelvan de nuevo a 2 Corintios 5, 21. Dice así en el texto: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, hermanos, por más glorioso que sea el hecho de que Cristo llevó sobre sí el castigo de todos nuestros pecados, esto es tan solo la mitad del intercambio que ocurrió en la cruz. Solo una mitad, solo una cara de la moneda, solo un aspecto del Evangelio. Lo que hace que este intercambio sea el gran intercambio, como muchos lo llaman, es que ahora nosotros somos, según Filipenses capítulo 3, versículo 9, ahora nosotros somos hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la segunda parte del intercambio, la segunda cara de la moneda. Y esto es precisamente lo que la última parte de 2 Corintios 5, 21 afirma. El propósito de la salvación, el propósito de la otra mitad de este gran intercambio, lo vemos claramente revelado al final del versículo. O sea, Cristo no solo se convirtió en nuestro sustituto al ocupar nuestro lugar ante Dios para recibir el castigo que nosotros merecíamos, sino que además Él nos atribuye, nos acredita, reconoce en nuestra cuenta la misma justicia divina para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Y esto es algo que simplemente no podemos pasar de alto si realmente nosotros queremos ver la gloria de Cristo en el Evangelio de Dios. No podemos pasar por alto esta última parte, la otra cara del intercambio, la otra parte de la moneda. Antiguamente, por ejemplo, era muy común decir
que Dios considera a los cristianos como que si nunca hubieran pecado en virtud de su obra o la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, esa definición es incorrecta. Esa definición es inadecuada. La salvación, hermanos, anoten esto y fíjenlo en su mente, la salvación no es un asunto de inocencia. La salvación no es un asunto de inocencia. De hecho, si el único beneficio que nosotros hubiésemos recibido en la cruz hubiese sido el perdón de pecados, nosotros no seríamos salvos. Si ese hubiese sido el único beneficio, nosotros no seríamos salvos. ¿Por qué? Porque Dios requiere justicia más que inocencia. Dios requiere justicia más que inocencia. No hay solamente que saldar la deuda que había en el banco, sino que además no nos deja en cero. Pone en nuestro favor, acredita en nuestra cuenta la misma justicia de Dios. Ahora, por supuesto que la ausencia de pecado es importante en nuestra salvación. No estoy diciendo lo contrario. La Biblia dice que Dios, por ejemplo, ha apartado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. La Biblia dice que Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. La Biblia declara que Dios prometió nunca recordar nuestros pecados. La Biblia afirma que Dios ocultó nuestros pecados de su vista con niebla. La Biblia enfatiza que Dios echó los pecados en lo profundo de la mar. O sea, la Biblia es clara que sí hay un aspecto de la salvación que tiene que ver con la ausencia, el perdón de pecados. Pero nosotros no somos justos simplemente por el perdón de nuestros pecados. Para entrar al reino de los cielos, Dios demanda justicia, y no cualquier tipo de justicia, justicia perfecta. Esto es algo que el mismo Señor Jesucristo predicó. ¿Se acuerdan de Mateo 5? Mateo capítulo 5. Jesús está hablando de su relación con el Antiguo Testamento, con la ley. Y al final, en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Noten que Jesús no dice, pero os digo que si vuestra inocencia no fuere mayor. Él dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los líderes religiosos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al final, en el versículo 48 de Mateo 5 dice, sed pues vosotros, ¿qué? ¿Un poco justos? ¿Un poco santos? No, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, nosotros necesitamos en la cruz que haya un sustituto que haga algo más que saldar la cuenta, algo más que pagar por nuestra deuda en la cruz. Porque sin la provisión de justicia, el perdón nos habría dejado en un estado de inocencia como estaba Adán y Eva al principio. Antes de la caída. Se nos consideraría a nosotros como que si no hemos pecado nunca, pero como que si tampoco nunca hubiésemos obedecido. Y eso sería un problema. Porque para entrar al reino de los cielos se demanda justicia perfecta. Por eso es que en Cristo vemos su gloria, al que nosotros recibimos en este gran intercambio la misma justicia de Dios. La misma justicia de Dios. O sea, todo esto, cuando nos ponemos a pensar y leemos de nuevo 2 Corintios 5, 21, reconocemos entonces que Cristo hizo algo más que solo morir por nuestros pecados. Por más hermoso que sea eso y por lo mucho que lo cantamos, hay otra cara de la moneda, hay más. Y muchas veces mi temor es que cuando presentamos el Evangelio o cuando le damos gloria a Cristo por lo que Él hizo, nos enfocamos solo en una cara de la moneda y no en la otra. Cristo hizo más que solo perdonar nuestro pecado. También nos otorgó la misma justicia de Dios que está en el Evangelio
de Cristo. Romanos 1:17. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Romanos 3:22 afirma que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Esto es algo increíble, hermanos. La justicia de Dios para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por nuestros pecados. Realmente no hay mejor intercambio que este. No hay mejor intercambio de este. No hay nada que supere este intercambio. No hay nada que supere esta transacción que ha ocurrido. Nosotros ese día en el Calvario fuimos revestidos con el manto de la justicia de Dios para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. De modo que ahora somos verdaderamente nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas porque fuimos constituidos justos delante de Dios. En otras palabras, la justicia que Dios exigía antes de aceptarnos es la misma justicia que nos proporcionó por medio de Cristo. Y eso quiere decir que ni siquiera por un momento nosotros tenemos que obrar para ganarnos esa justicia. Incluso después de ser salvos. Ni siquiera por un momento tenemos que obrar para mantener nuestro estado de justicia delante de Dios. Porque no se basa en tus obras, no se basa en mis obras. Se basa en la justicia de Dios que Cristo nos proporcionó en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, no es de extrañar que Pablo diga que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Solo Dios podía ejecutar este plan de salvación tan maravilloso que satisface su justicia por un lado y acredita su justicia por el otro. Dios es tanto el justo como también el que justifica. Es ambas cosas. Y para entender el Evangelio bien debes entender esta verdad, la imputación de los santos, porque sin la justicia de Dios nuestra relación no podría restaurarse nunca jamás. Solo es a través de lo que Cristo nos da en virtud de su obra en la cruz que nosotros ahora tenemos acceso al Padre y tenemos paz para con Dios todos los días de aquí hasta la eternidad. Hermanos, este es el gran intercambio del cual cantaremos por toda la eternidad, de que Dios en la cruz trató a Cristo como que si en realidad Él hubiese cometido todos nuestros pecados, todos nuestros engaños, toda nuestra lujuria, todo nuestro odio, para que ahora nosotros pudiésemos ser completamente aceptos en el amado, completamente justos y aptos para poder participar de la herencia en gloria con Él. Este es el gran intercambio del cual nosotros cantaremos por toda la eternidad. De que Cristo nos dio lo que nosotros nunca podíamos hacer por nuestras propias obras, alcanzar por nuestras propias obras, porque nosotros estábamos como ciegos. No podíamos ver, estábamos muertos en delitos y pecados hasta que vino Cristo Jesús y dijo, haya luz en nuestro corazón, y hubo luz en nuestro corazón para gloria, la alabanza de su nombre. Pero no solo luz, hubo justicia en nuestro corazón. La justicia que Dios demanda. Esa misma justicia a la cual nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que la tenga. Y si tú estás aquí hoy y tú no hiciste las paces con Cristo, ni con Dios, y tú te sigues sosteniendo, apoyando en tus propias obras, como que si tus obras fuesen a sostenerte por toda la eternidad delante de un Dios santo. Déjame decirte que hoy Dios te trajo aquí para que puedas escuchar el verdadero Evangelio de Cristo. Y que puedas reconocer que por tus propias obras no puedes entrar al cielo. Que no hay nada que puedes hacer excepto arrepentirte de corazón. Venir delante de Dios y clamarle a Él que te vista con la justicia que el Padre demanda en virtud de la obra de su Hijo amado en el Calvario. Es en Él.
que tenemos redención de nuestros pecados. Es en Él que tenemos la justicia para poder entrar al reino de los cielos. Y es solamente porque Él es santo que nosotros hoy podemos tener vida para siempre. Esta es la gloria de Cristo, de la cual cantaremos para siempre. Y que creo que sería lo mejor terminar con un cántico. No sé si estaba agendado, pero creo que es la mejor respuesta, poder glorificar a Dios por lo que Cristo hizo en su Evangelio. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos en este pasaje tan cortito, tan solo 15 palabras, que nos recuerdan una verdad maravillosa, de que solo Cristo podía ser nuestro sustituto impecable en esa cruz. De que si no fuese por ti, no hubiese salvación para nuestros pecados. Y que es por medio de Cristo que hoy nosotros somos revestidos con la justicia que tú demandas para poder entrar al reino de los cielos para siempre. Padre, como creyentes, haznos apreciar estas verdades. Haznos ensalzar, Señor, la gloria de tu Hijo, quien adoptando la forma de hombre y vistiéndose de lo que no era, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y murió en las peores de los tormentos, rodeado de neblinas y oscuridad, apartado de ti, para redimir hombres y mujeres, un pueblo tan ingrato y hostil como nosotros. Sabiendo que en cualquier momento podría haber descendido de la cruz y un instante tener a más de 185.000 ángeles a su disposición para matar a sus enemigos, Él decidió permanecer en la cruz por amor. Gracias por ese extraordinario amor, del cual cantaremos para siempre, de ese glorioso intercambio. Gracias, Padre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor.
Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Y hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando en Sión por siglos vi, brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó. Su